Muy buenas a todos, soy Dr. Emrys y hoy, siguiendo un poco con la semana DeFi, os quiero traer un vídeo cortito pero espero que sea útil, donde voy a explicar la diferencia entre API y APR, dos siglas que veréis muy frecuentemente en este mundillo e incluso fuera de él si tenéis cuentas bancarias, tarjetas de crédito, hipotecas y demás. La idea me vino a raíz de uno de los comentarios que leí, así que me dije, mira, ¿por qué no? Vamos a explicar estos dos conceptos, ya que el saber pues no ocupa lugar. Muchos incluso ya conoceríais los términos, pero si queréis conocer más detalles o quizá alguna peculiaridad que no habéis pensado cómo podrían aplicarse al tema DeFi o cripto, quedaros porque os puede ser útil. Si tenéis cualquier otra sugerencia de vídeos o conceptos a explicar, por favor dejadmela en los comentarios, y para cualquier otra cosa recordad que hago directos de domingo a jueves en Twitch, comento novedades en Twitter e Instagram y podéis hablar con la comunidad tanto en el Discord como en el Telegram. Y ya, dicho eso, vamos al lío. Bien, empezamos con una intro a qué son estos dos términos, APR y APY o API, y básicamente tanto el APR como el API son dos formas de calcular el interés de una inversión o una deuda a saldar. El APR significa Annual Percentage Rate, tasa porcentual anual, y el APY significa Annual Percentage Yield o rendimiento porcentual anual. Y es muy importante entender la diferencia entre ambos porque no se generan o se calculan de la misma manera. Y es que de no entenderla puede que te lleves una sorpresa a la hora de ver que tu inversión está generando menos de lo que pensabas, o peor aún, que si pides un préstamo o tienes una hipoteca, que vas a empezar a pagar más intereses de los que pensabas cuando tenías en mente saldar esa deuda. Y si bien en las plataformas DeFi y cripto no es tan común, los bancos son muy buenos y tienen la costumbre de usar generalmente la cifra que más les interesa para vender su producto financiero. Así que ya digo, hay que andarse con ojo, como os explicaré a continuación. Y empezamos por el APR. El APR es básicamente la tasa de interés anual que se paga por una inversión o se cobra por una deuda. Por ejemplo, si tú depositas o pides un préstamo de $1000 en un banco a un 12% de APR, generarás básicamente $120 de intereses al final de ese año. Es realmente una tasa muy sencilla de calcular y con la que la gente no suele tener mucho problema. Si ya vamos a un ejemplo más específico, por ejemplo, un staking de criptomonedas de un 12% de APR, pues lo que sabes es que si tú depositas $1000 en cripto o stablecoin durante ese tiempo, pues al final de año de nuevo recibirás $120. Pero, ¿qué pasa si recibo el interés de manera mensual o cada 6 meses? O mejor aún, ¿y si el periodo de staking es inferior? Pues entonces lo que deberías hacer es dividir esa tasa anual por el periodo correspondiente. Por ejemplo, si yo hago un staking de $1000 con un 12% de APR, como he puesto de ejemplo antes, pero el staking solo dura un mes, eso significa que recibiré 12 entre 12 meses, sería un 1% mensual, es decir, para este caso $10. Y si voy a estar un año, pero el interés se paga mensualmente, lo que significa es que cada mes iré recibiendo ese 1%, es decir, $10 hasta que al final del año $10 por 12 hayan acumulado y tenga $120. Y aquí ustedes preguntaréis, ok, un año de staking, pero si en lugar de darme esos $120 al final me lo empiezan a dar desde ese primer mes, si yo invierto esos intereses en el mismo staking, ya por ejemplo a partir del primer mes tendría $1010. ¿No contribuiría eso a darme más intereses y poder esperar más de $120 en intereses pasado ese primer año? Pues efectivamente, y es aquí donde entra el API o rendimiento porcentual anual, porque este factor sí que tiene en cuenta la frecuencia con la que se genera el interés, se paga y los efectos que pueda tener en la reinversión o capitalización de esta dentro de ese periodo. Esta recapitalización también la podéis ver denominada como interés compuesto o compounding en inglés. Y hay un dicho, aunque no he encontrado evidencias de que realmente fuera así, pero que básicamente Einstein dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Y es que, como veis en la imagen, el interés compuesto a lo largo de los años puede tener un impacto muy importante en tu inversión, debido pues a que los diversos intereses generados previamente, si se van añadiendo a la suma principal, pues cada vez tienes un monto más grande y como va creando el mismo porcentaje de interés, pues cada vez ese interés es mayor a lo largo de los años. Y obviamente esto tiene una relación exponencial comparado a lo que si tú simplemente depositaras pues una cantidad de dólares y el interés lo fueras quitando constantemente y nunca contribuyeras, pues tendría esa progresión lineal. Y reforzando la idea de que el interés compuesto es muy potente a la hora de invertir, la frecuencia en la que esos intereses se capitalizan es muy importante también. Una inversión que genere ingresos diarios y que se contribuyan o se añadan a la inversión inicial cada día va a tener una rentabilidad superior a una inversión que lo haga mensualmente, incluso aunque el interés base sea el mismo. Y para muestra un botón, vamos a considerar 3 escenarios donde con un depósito inicial de $10.000 vamos a trabajar en un interés base de un 5%. Si los depósitos que se fueran recogiendo no se usaran para reinvertir, básicamente estaríamos hablando de una APR, de una fórmula de interés simple, y al acabar el año tendríamos $10.500. Si solo los $10.000 siguieran contribuyendo y generando intereses, al final del segundo año tendríamos $11.000 y básicamente cada año iríamos ganando $500 o un 5% de esos $10.000 iniciales. Si por el contrario
contrario, trabajamos en un escenario en el que reinvertimos los intereses, pero en este caso lo hacemos de forma anual, tendríamos un escenario de un API con interés compuesto anualmente. En este caso, lo que pasaría es que el primer año realmente sería exactamente lo mismo, ya que solo reinvertimos al final del año y por tanto tendríamos $10.500, lo mismo que en el escenario 1. Pero a partir del siguiente año, como ahora afrontamos el año 1 con $10.500, ya notaremos una diferencia de $25 extra para nosotros y así sucesivamente. De manera que el primer año tiene una rentabilidad de un 5% y podríamos decir que un API de interés compuesto anual del 5%, el segundo año un API de interés compuesto anual de 10,25% y veis cómo la cifra se va alejando de la del APR. Pero si en este escenario lo que hiciéramos fuera reinvertir de manera diaria esos intereses que vamos generando, lo que ocurriría es que en este caso ya incluso al final del primer año notaríamos una diferencia con respecto a los otros dos escenarios, porque tenemos extra de intereses trabajando desde el día 1. Por tanto, el API de interés compuesto diario ya no sería un 5%, sino sería un 5,13%. Y así sucesivamente iría creciendo e incluso se alejaría más de las cifras de los otros dos escenarios. Entonces, con esta imagen y con la explicación que os he hecho, queda clarísimo que el interés compuesto es buenísimo si estás invirtiendo, no tan bueno si es para una deuda o una hipoteca, pero también hay que entender algo, y es que la frecuencia importa mucho para calcular el API, porque si no te puedes llevar decepciones. ¿Y en qué sentido me refiero con la decepción? Porque si lo ves desde el lado opuesto, desde el lado que tú estás buscando un producto y te ponen la cifra de API, para intentar hacerte una idea de lo que tú vas a obtener, tienes que entender la frecuencia con la que se hace la reinversión. Porque si yo veo un producto que me dice API de un 5% y sé que es basado en una reinversión anual, sé que el primer año es básicamente equivalente a una APR. Pero si el producto asume una reinversión diaria y me pone un API del 5,13%, yo he de saber que si acepto ese producto financiero con ese valor de API anual, sé que para obtener esa cifra a final de año, para obtener este 5,13%, no puedo tocar mis intereses durante ese año, porque si no, lo que voy a hacer es encontrarme con un valor inferior de rendimiento. Y repito, por eso es importante entender todos estos conceptos para saber exactamente qué puedes esperar. Y es que una reinversión diaria puede ser raro en un banco, pero es importante de entender en el mundo cripto y DeFi. Y es que va a haber una serie de consideraciones o aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar nuestras opciones de staking y farming en el mundo cripto. La primera de ellas, cuando vais a alguna de estas plataformas, tenéis que entender qué cifras se os está mostrando. Primero que todo, ¿es APR o APY? Y demostrarse APR, genial, porque es sencillo de determinar. Por ejemplo, aquí en DeFi Kingdoms, donde sé que la recompensa de esta pool de liquidez se paga en APR, así que yo ya, si esto se mantiene constante, yo puedo calcular en X periodo de tiempo, con la cantidad inicial que yo puse, cuánto voy a ir recibiendo. Y si decido reinvertir algo de lo que vaya obteniendo, pues eso ya sé que es incluso extra. Pero demostrarse APY, voy a tener que tener unos cuantos factores en cuenta para determinar mi rentabilidad real. Estos son cuál es la frecuencia de recapitalización o de compounding y cuál se ha asumido para hacer el cálculo que se muestra aquí. Así que empezando con la frecuencia de recapitalización o compounding, hay que entender que no todas las plataformas reinvierten tus intereses. Por tanto, es importante conocer qué plataforma lo hace y qué plataforma no. Por ejemplo, Anchor Protocol sí hace auto compound. Si visteis el vídeo en el que presenté Anchor Protocol hace unos días, y os dejo el enlace por ahí arriba porque es una opción DeFi bastante interesante, yo puse $397 y no he tocado absolutamente nada desde entonces y veis que se me ha ido depositando los intereses. Por tanto, ¿qué significa eso? Que el API que aquí se muestra va en función de cómo está haciendo la reinversión, y como yo no toco nada, lo que yo sé es que básicamente si no retiro nada durante ese año, al final del año tendré mi cantidad inicial junto con un 19,48% extra, que para este caso, y si el API no cambia a lo largo del año, básicamente yo acabaría el año con $474,42. Además, os dejo esta calculadora si os interesa, es bastante útil, bastante gráfica, y si queréis usar Anchor Protocol, pues ya digo, os podéis hacer una mejor idea. Incluso podéis añadir a lo largo de más años, y aquí es donde podéis ver, como veis, el poder del interés compuesto, sobre todo cuantos más años pongáis. Y si la opción que ofrecen no es auto compound, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Pues normalmente en estas opciones lo que veréis es que en donde tenéis la liquidez añadida o el staking, tendréis algún botón de gestionar y generalmente podréis reclamar las recompensas que hayáis generado hasta ahora, que en mi caso, por ejemplo, son 6,22 Joule, y después tendríais que lo que obtengáis de vuestra billetera, esas recompensas, redepositarlas. Así que básicamente son dos transacciones de las cuales tendréis que tener en cuenta que os cobrarán gas porque es una transacción que firmas en la blockchain. Por tanto, ¿qué hay que tener en cuenta? Que también cada vez que realicéis esta operación, que idealmente lo queréis hacer lo más frecuente posible, tendréis que pagar un coste de gas y por tanto solo realmente deberíais hacerlo cuando el coste de gas relativo a la cantidad de intereses que depositáis merezca la pena, porque si imaginaros que el coste de gas
de hacer esta operación de reclamar y redepositar os cuesta 50 céntimos y solo de interés habéis generado 50 céntimos, pues realmente no depositáis nada, os gastáis todo en gas. Y aquí digamos un pro tip que os intenta dar el doctor, y es que ya por la experiencia, muchas de estas plataformas donde estás haciendo staking o liquidez y que tienes que, digamos, retirar las recompensas y redepositarlas, cuando a ti por cualquier otra razón quieres depositar, es decir, meter más dinero aún, lo ideal es que te esperes a ese momento, porque cuando haces una operación de depósito, la propia blockchain lo que hace es recalcular tus recompensas y reinvertirlas a la vez. Es como que haces dos transacciones por el precio de uno. Así que sí, ya digo, si estáis considerando reinvertir, lo mejor que podéis hacer es esperaros a reclamar hasta el momento de reinvertir para, ya digo, ahorraros un poquito de costes de gas. Y de contribuir a una pool de liquidez o staking cuyo rendimiento se muestra en API y no tiene auto compound, lo que tendréis que tener en cuenta es con qué frecuencia se ha hecho el cálculo del compounding para reflejar ese APY. Y por ejemplo, si os vais aquí a las pools de Bswap, lo que se os muestra si clicáis aquí es que el API está basado en tu rendimiento de un año si haces compound una vez al día. Así que ya sabes la frecuencia que tienes que hacer si realmente quieres mantener este rendimiento. Porque si lo que hacéis es básicamente cumplir con una frecuencia de reinversión más baja, es decir, lo hacéis cada 3, cada 4, cada 5 días, pues no podréis esperar ese retorno y tendréis que esperar algo más similar al APR que se os muestra aquí a la derecha además para este caso. Ya he explicado eso y antes de acabar el vídeo hay otro punto que es bastante importante en todo el tema de DeFi, y es que tenéis que tener en cuenta la variabilidad y la sostenibilidad de estos tipos de interés, porque a veces muchas de estas cifras de API o APR pueden ser muy altas, pero pueden ir cambiando con el tiempo debido a cómo se ha gestionado las recompensas por una tokenomía de una cantidad del suministro de tokens en staking y según también la cantidad de gente que está usando ese producto financiero. Muchas veces si el trozo de pastel es constante, pues cuanto más gente venga, un trozo de pastel más pequeño hay que dar a cada persona. Así que depende de cómo se organiza, pero es importante preguntarse también cuán sostenible es el protocolo o cuánta gente lo va a usar en un futuro cercano para hacerse una idea de cómo puede ir variando este número. El concepto de la sostenibilidad del protocolo Anchor ya lo mencionamos también en el vídeo anterior, y al final lo que quiero decir ya más modo de consejo es que como todo avanza tan rápido, el mundo cripto cada día sale una cosa nueva, pues pensar a muy a largo plazo es complicado y un año es bastante largo plazo. Así que lo que suelo hacer yo muchas veces es convertir estas cifras anuales a interés diario dividiendo básicamente entre 365 y planificar tu estrategia conforme a eso. Entonces yo quizá a lo mejor de pensar que en DeFi Kingdoms voy a obtener un retorno de un 256,3% en un año, lo que hago es pensar que realmente lo que estoy haciendo es obtener un 0,7% al día en mi inversión. Y hasta aquí un poco el vídeo de hoy. Espero que no se haya quedado muy largo, que lo hayáis entendido de la mejor manera posible. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, dejádmelo en los comentarios y sobre todo pues ofrecer esa perspectiva de qué tener en cuenta en el mundo cripto y DeFi y qué esperar cuando veis esas cifras. Además, pues daros algunos consejitos también de todo el tema del autocompounding y cómo poder valorar estas soluciones también si ofrecen esos servicios. Ya dicho eso, no me alargo más. Muchas gracias como siempre por vuestro apoyo. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.